Hola Primitivo, soy Centauri. Bienvenido a la verdad. Estaba esperando tu energía pobre. Ay, todo esto me estresa, pero vivo feliz. Les voy a hablar ahora de algo que a nosotros los mexicanos, y sobre todo a ustedes, pobres, negativos, zombies, en verdad, ¿cómo hay cosas en este México tan bonito que los mexicanos nos lo perdemos? Estoy hablando de eso, de ese pueblo que tiene unas tradiciones bien sanas y que hay quienes vienen a destruir esa parte tan bonita. Vengo de un viaje donde me encuentro en un pueblo donde mucha gente cree en ese santo de ese pueblo, cree en ese santo que les ayuda, en ese milagro necesitado. Y para eso, de veras, toda esa gente es tan bonito verla cómo se une, se ponen de acuerdo, no hay problemas, todo es tan limpio. La gente, hasta eso te invita a que tú, como turista, como observador, te invitan a comer, a convivir con ellos. No hay esa envidia, esa discordia. De veras, y no estoy hablando mal de la ciudad tampoco, sino más bien aquí es lo increíble. Esta gente todo lo hace tan sano, una creencia tan linda, tan limpia, como veneran a un santo y ellos te comparten de ese santo en ese pueblo, que vengan otros lugareños de ahí mismo o cerca de ahí y lleven sus santos o sus bultos, como le llaman ellos, para poder venerarlos y hacerles una fiesta. Pero lamentablemente me encuentro con que quienes vienen a echar todo esto a perder son la misma religión, estas que se hacen pasar como buenos, se expresan esos, no sé, es que no quisiera hablar ni mencionar su nombre porque da vergüenza. Y vienen ellos, esos monstruos, ¿cómo se les puede llamar? Que vienen a decir cada tontería y echan a perder algo tan sagrado, tan bonito. Ellos, con palabras y frases, ofendiendo a la misma gente que va con mucha devoción, ofendiéndolos, y la gente no les pueden responder, porque si les responden, ya ellos mismos te ponen un hasta aquí y te muestran a Satanás, te muestran el pecado que te puede ocasionar que te limites a ser libre. Ellos te ofrecen la libertad, pero la libertad lleva consecuencias. No puedes pasar una línea que ellos mismos te están poniendo. Por ejemplo, ellos sí pueden ofrecer que vayas de aquí a la esquina, pero si te pasas de la esquina, entonces ya eres un pecador. Eso no se vale. Eso me encontré con una misa de un sacerdote en medio de una multitud de mucho fiel de diferentes partes de ese lugar, o sea, muchos barrios, o ¿cómo se les llaman? Pueblos, comunidades. Es increíble. La gente estando junta ahí, unida, esperando que el sacerdote o quien iba a dar la misa, pues les diera esa muestra de felicidad, pero no. Me encuentro con que comienza a bromear de que la mujer abre las piernas. ¿Cómo un sacerdote o una persona espiritual hablando de que abre las piernas? A mí no me espanta, porque yo puedo hablar y sé hablar con groserías. Aquí el problema es que ellos quieren guardar la imagen sin decir groserías. Ellos son puritanos, ellos están cerca de Dios o de Jesucristo o de quien estén adorando a la religión que pertenezcan. Pero ellos sí lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer. Pero escuchar que un sacerdote te diga que una mujer abre las piernas y se embaraza, pues es una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, yo como no soy espantado, pues al contrario, lo único que lo tomé fue que esta persona es una persona manipuladora, una persona que viene a echar a perder un evento tan bonito. Este señor pareciera que se siente Dios o más que Dios para estar ofendiendo a la gente, cuando esta gente, créanme que no puedo decir el tiempo porque no lo sé, pero te puedo asegurar que como cada año festejan a ese o veneran a ese santo de ese pueblo, tienen todo ese tiempo para poder reunir dineros, reunirse para poder qué hacer para el día que se va a festejar. Es todo unos preparativos bien, así que bien elaborados, de gente sincera y gente respetuosa. Pero este ser, por un momento que se pone frente a todos, comienza a decir cada idiotez, echan a perder toda esa hermosura de unión. Dios te habla a través de su palabra.
Ahí está. No de tu celular. Hay gente que se está como que durmiendo, ¿verdad? Como que su mente está en cámara lenta, así de... Pues te imaginas cuánto caminaron con todo. ¿No? Yo entiendo que, mira, todos trabajamos, todos he dicho, una chavita de Querétaro vino a retiro de 15 años, le dije, abortar a tu hijo es malo, y me dice, padre, yo hago con mis piernas lo que yo quiera, se las entrego a quien yo quiera, mi cuerpo es mío y la iglesia no me va a decir qué voy a hacer con mi cuerpo. Después de 3 meses llega con su mamá, chillando, dice, padre, ¿qué te pasó? Es que estoy embarazada. Y tu esposo se fue, no me respondió, padre, estoy triste. ¿No eran tus piernas? ¿No eran tus piernas? ¿No la iglesia era una retrógrada que te decía que que tú decías que la iglesia no te tenía que decir cómo vas a vivir? Entonces, ¿qué vienes? Padre, no le hable así a mi muchachita. Ay, señora solapadora. Por eso tu hija está como está. Felicidades, hija, eres mamá. ¿Cuántas mujeres no tienen el don de ser madre? Felicidades, tenlo, y ahora afronta tus cosas, porque es tu líder y es tu pro, y hazle como, con ayuda de tu mamá. Pero bueno, allá ellos con sus creencias y sus manipulaciones. Y creo que ustedes, los que me están escuchando, son unos verdaderos morbosos, unos perversos, y creo que quieren dejar de ser primitivos. Tú y yo vamos a estar de acuerdo y siempre nos vamos a poner a tomar juntos y que cada quien ahora sigue en su lugar. Si tú tienes una inconformidad conmigo, me la puedes decir. Créeme que yo no tengo problemas en contestarte mi manera de pensar. Pero ellos, los que presumen de saber todo, si tú les dices algo, eres terrorista, eres rebelde, eres pecador, eres manipulador, eres Satanás, eres, bueno, ¿qué te puedo decir? Es todo lo peor que puede haber en la humanidad, pero falta que tú seas de esos acomplejados, de esos que se dejan llevar por palabras que hieren y que ya te aplastan. No, a mí no me lastiman esas palabras, al contrario, me motivan, porque yo pienso que sé decir las groserías como también los sacerdotes y todos los religiosos, solamente que ellos creen que uno no sabe, que uno es tonto. Pero bueno, de ahí ellos y cada quien su religión. Yo no me meto con ellos y espero que ellos, si se meten conmigo, que me respeten, que yo también sé decir groserías y que yo sí sé amar a Dios sin un libro, porque la religión de veras es un tema muy profundo en donde te lleva a hacer de un gran sueño una gran pesadilla, porque la religión de veras tanta mentira que tú mismo, por eso a lo mejor no has de ir ni a la iglesia ni a una religión porque te ha de aburrir como a mí. Yo no voy a esos lugares porque para que te hablen de cosas que ni siquiera conoces y ni siquiera te interesan. Si hablaran de México, de los aztecas, de los mayas, oye, qué padre, pero que te hablan con la verdad. Sería más entretenido que hablar de otras cosas, que de otras culturas que ni siquiera conocemos, ni siquiera son de nuestro país. Pero bueno, espero que te haya gustado mi pensamiento. Estamos en contacto y espero que esto te haya servido para que dejes de ser primitivo. Saludos, Bye.